Siempre digo que para mí es un placer y un honor poder compartir una palabra de parte de Dios, y este día no es la excepción, ¿verdad? Y quiero invitarte que me acompañes en el libro de Ezequiel, capítulo 33. Y antes de leerlo, René ahorita preguntaba, ¿cuántos maduros hay aquí? Yo quiero que levanten la mano los maduros, porque varios dijeron, yo, amén, sí. ¿Cuántos maduros hay aquí? Ok, porque la palabra que te traigo hoy es una palabra de exhortación. La palabra que te quiero compartir en esta tarde es una palabra que a mí la he retenido por varias ocasiones que me ha tocado compartir, porque a mí me desafía, ¿verdad? Y es una responsabilidad el compartir esta palabra, creo yo, aunque es una responsabilidad compartir cualquier palabra. Cuando tú te paras delante de alguien y le compartes una palabra, estás trayendo una responsabilidad. Pero esta, a mí yo siento que desde que yo la leí, para mí fue una gran responsabilidad el saberlo. Ezequiel capítulo 33, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. ¿Ya están ahí? ¿Sí estamos ahí? ¿No? ¿Sí o no, hermano? 33 del 1 en adelante. Y dice de la siguiente manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre ti, sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y vuelvo a repetir esto: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de ciertamente morirás, si tú no lo hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque aún en este tiempo, Señor, sigues hablando. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has llamado para este tiempo poderte adorar, poder ser hombres y mujeres valientes y esforzados. Padre, muchas gracias por tu presencia en este lugar, porque sabemos, Dios, que tú nos fuiste quien nos trajo acá. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has llamado con propósitos, con planes. Y hoy, Señor, te damos a ti total libertad de que seas tú hablando a tu pueblo. Espíritu Santo, una vez más te digo, Señor, habla a través de mí. No me permitas hablar más de lo que tú me has dado, pero tampoco me permitas que calle, Señor, lo que tú hablaste en mi vida. Espíritu Santo, una vez más te doy a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, yo le he puesto a este mensaje: llamados a ser centinelas. Llamados a ser centinelas. ¿Qué es un centinela? Porque aquí nos habla la Biblia de los atalayas, que es algo similar o es lo mismo. Los centinelas son los hombres
del ejército, a los cuales ponen en las torres, en lo alto, para vigilar cuando el enemigo llega. Estos hombres son soldados capacitados para hacer su función. Y un soldado que ha sido llamado para ser centinela tiene muchas características. Pero de las que a mí más me llaman la atención de los centinelas es que deben de ser hombres y mujeres firmes. Firmes en lo que es su función. Deben de ser personas que cuando se les da o se les asigna una tarea, la deben de cumplir al pie de la letra. Imagínense que en una guerra viniera el ejército enemigo y el que fue puesto por atalaya se durmiera. Imagínense que el atalaya estuviera distraído con el celular. Imagínense que el atalaya, en vez de hacer su función, lo que estuviera haciendo es estar platicando mientras se le está asignando una tarea y descuida su tarea. Entonces acá nos habla de que nosotros, de hecho en la versión Dios habla hoy, que era la que yo les quería leer, pero le leí Reina Valera, dice responsabilidad de un centinela. O sea que el estar nosotros acá, por eso pregunté cuántos maduros hay aquí. Creo que los que nos quedamos, miren, la primera reunión siempre es una bendición, ya lo dijo una ocasión el pastor, ¿verdad? Pero los que nos quedamos a la segunda reunión es aún más bendición, porque damos una segunda milla, porque nos esforzamos un poco más, pero también viene una responsabilidad porque estamos aprendiendo algo más. Y si nosotros estamos aprendiendo algo más, no es para quedárnoslo. Hay una prédica muy buena de una persona que no recuerdo su nombre, pero es de la iglesia, el lugar de su presencia, y se llama obesidad espiritual. La obesidad espiritual es cuando tú te alimentas y no das a los demás, te la quieres quedar, y esa es una obesidad espiritual. Y saben, muchas veces con nosotros pasa eso. Venimos, aprendemos, se nos predica, se nos enseña, pero no enseñamos a alguien más, no hablamos a alguien más, ¿verdad? Y hoy yo lo que quiero es traerte a un reto en el cual nos llevemos esta palabra, sepamos cuál es la responsabilidad como hijos de Dios. Por eso dice en el versículo 6, pero si el atalaya viere, perdón, no es el 6, en el 7, perdón, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Voltea con el que tienes a tu lado y dile, tú eres un atalaya. Muchos a lo mejor que estamos aquí ni lo sabíamos, ni sabíamos cuál era nuestra función, pero una de nuestras funciones es ser un atalaya o un centinela, un soldado firme en lo que Dios nos está mostrando y nos está trayendo. Nosotros debemos y tenemos una responsabilidad que es ir allá afuera a compartir lo que hoy estamos aprendiendo. Este mensaje yo lo escribí hace no sé cuánto tiempo. Si ustedes me ayudan, si ustedes se acuerdan, fue cuando empezó la guerra en Rusia. Empezó la guerra, Rusia, Ucrania, y nos vinimos una ocasión aquí a orar. Aquí estábamos, estaba mi tío Ricardo, estaba yo y no recuerdo dos más, pero no recuerdo quiénes eran. Y Dios puso un pesar en mí por esta palabra, porque yo decía, ¿cuántos están muriendo en ese lugar? Sin que nadie les haya predicado, sin que nadie les haya hablado. Y entonces empecé, ¿verdad? Y yo lo compartí ese día le tocó a mi tío Ricardo compartir una palabra. Pero yo recordé esto y yo dije, es que tenemos una responsabilidad y la responsabilidad es nuestra, es de los hijos de Dios. No esperemos que alguien que no conoce la palabra vaya y les comparta. Entonces Dios me decía algo, no pienses, aunque no está mal, ¿verdad?, estar pensando en Rusia o en Ucrania. Tienes familia, tienes abuelos, estaba todavía mi abuelita con vida, ¿verdad? Tienes abuelos, tienes tíos que aún no conocen y no les has compartido. Me lo decía a mí. Y yo dije, sí es cierto, muchas veces pensamos, ¿verdad?, en algo más
pero no vemos lo que Dios nos está demandando. Tenemos vecinos que no conocen, vecinos que se están perdiendo y no se les ha compartido la palabra. Nosotros como centinelas debemos de ser hombres como soldados firmes en lo que Dios nos ha llamado, hombres que hagamos nuestra función. Y leyendo la Biblia me he topado con que hay diferentes hombres que fueron llamados a ser centinelas o que cumplieron su función como centinelas, porque la realidad es que todos fuimos llamados a ser centinela. Uno de ellos que traigo aquí es Juan el Bautista. Si tú lees Mateo capítulo 3, no es que Juan el Bautista decidió él hacer lo que él hacía. Dice en el versículo 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero fíjate lo que dice el 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. O sea, Juan no fue como que yo lo quiero hacer, yo voy a ir porque yo lo quiero hacer. No, Juan el Bautista desde el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías era un hombre que ya se había hablado que tenía una función por hacer, y dice que era la de clamar en el desierto y preparar el camino del Señor. O sea, Juan el Bautista ciertamente hizo su función, pero no una función que era: a mí se me ocurre hoy subirme a la alabanza y quiero pertenecer a la alabanza. A mí se me ocurre hoy meterme panderos y voy a hacer panderos. No, tenemos una función, y esa función fue hablada en los cielos, fue descrita en los cielos. La función de un centinela es una estrategia de parte de Dios. Si tú duermes en la función que tienes que estar haciendo, si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Él fue, se llevó a 3 y dijo: espérenme aquí, voy a orar. Pero Él no les dijo que duerman, que durmieran. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo a sus discípulos, a esos 3? Velad y orar, ¿verdad? Él no les dijo, o sea, Él les dio una función. La misma función que se nos ha sido dada a nosotros: velad y orar, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús va, ora, cuando regresa los encuentra dormidos. Hay unos videos en YouTube muy buenos del ejército para acá hacia el sur. No me acuerdo en qué país, pero dice, están buenos. Bueno, a mí se me hicieron buenos, porque hay personas, aquí lo hemos visto en el cuartel que estaba aquí, adelantito de militares, que están puestos en la puerta. ¿Para qué? Para cuando viene alguien, luego dan aviso y se preparan, ¿verdad? Sea quien sea, porque ellos no saben si va alguien bueno, con buenas ideas, o alguien con malas ideas, ¿verdad? Entonces ellos se preparan. Pero hay unos videos donde los mismos del ejército agarran a los que están en las puertas porque se quedan dormidos. Los agarran y los castigan. A muchos los meten al calabozo, les llaman ellos, 15 días, 20 días, el tiempo que ellos consideren. ¿Y saben por qué? Porque cuando ese hombre se queda dormido, pone en riesgo a todo un ejército. Por causa de uno que se duerma, pone en riesgo a todo un ejército. Ahora, si lo traemos a nosotros, a nuestra vida en Cristo, si nosotros nos dormimos en nuestra función, ponemos en juego ¿a quién? No a un ejército, a las almas del Señor. He ahí la responsabilidad de nosotros. He ahí la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Esto yo lo decía un tiempo atrás, hace tiempo. Esto no es un juego. Y Satanás no vino a jugar. Satanás vino a robar, matar y destruir. El detalle que nosotros como hijos de Dios muchas veces creemos que hay alguien más.
Ay, mi hermano, mi hermana, ahí está René, ahí está Sofía, ahí está Mayra, ahí está la hermana Juanita, ahí está el liderazgo, ellos que lo hagan. No, la responsabilidad, di conmigo, la responsabilidad es mía. Di conmigo, la responsabilidad es mía. Si aún tu familia, si aún tu vecino no ha conocido al Señor, la responsabilidad es tuya. Y tú vas a decir, eso es que me cae mal, eso es que no le hablo, eso. Ayer les hicieron una pregunta muy buena a los pastores. ¿Qué es lo más difícil de ser pastor? Hubo ayer una reunión de jóvenes y al final hubo preguntas, no recuerdo cómo le llaman eso. Un foro, donde se le podía preguntar a los pastores cualquier cosa, ¿verdad? Y les preguntaron, ¿qué es lo más difícil de ser pastor? Y el pastor Fernando contestó algo que me marcó. Dijo, amar aún al que me ha traicionado. Y yo decía, no. Pero eso, saber que aún las personas que te traicionan, tú les tienes que compartir, ahí muestras el amor de Dios. Aún las personas que han hablado a tus espaldas, ahí muestras el amor de Dios. Juan el Bautista no se cerró a nada más a mi gente. No, dice que él iba al desierto y dice, clamaba, ¡hey, arrepentíos! Porque el reino de los cielos. ¿Y para quién era? Para todos. Para todos, pero nosotros muchas veces nos encerramos, no, nada más con los de la iglesia. No, mira, ya está salvo mi primo y ya. No, nosotros tenemos que salir, nosotros tenemos que ir más allá, nosotros tenemos que llevarle a alguien más y hacer nuestra función. ¿Cuál función? ¿De qué función te estoy hablando? Esa función viene en el libro de Mateo capítulo 28. Dice, por tanto, id y predicad el evangelio. Esa es la función de un centinela. La función de un centinela no es estar todo el tiempo metido en la iglesia. No, o mejor dicho, no nada más se cumple con el domingo que nos metemos en la iglesia, porque aquí nos congregamos y es glorioso el estar aquí. Es glorioso poder compartir. Nosotros lo hemos platicado con Mayra, lo he platicado con René. No es lo mismo cuando están los muchachos de alabanza a cuando no están. La música grabada ya no es lo mismo, aunque iniciamos con música grabada, ¿verdad? Antes nada más poníamos una bocina y pum, le dábamos play. Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque es agradable pasar tiempo con los muchachos de alabanza, con las muchachas de arte. Nos equivocamos y todo, sí, muchas veces. Pero una persona madura debe de reconocerlo, dijo el pastor, me equivoqué. Entonces, nosotros debemos de aprender a que no nada más es el domingo. Si tú vienes aquí el domingo, bueno, tienes lunes, martes, miércoles, jueves, mediodía, porque también en la tarde tenemos responsabilidad, viernes y sábado para salir con alguien más. Esa es la responsabilidad de un centinela. Esa es nuestra función como centinelas. Otro hombre que fue puesto como centinela para una persona. Bueno, el ejemplo que te voy a hablar es para una persona, aunque lo hizo para muchos. Fue el profeta Samuel. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, el Señor envió. ¿Quién lo envió? ¿Quién dice acá? El Señor. Otra vez vemos lo mismo. No fue que a él se le ocurrió. Porque muchas veces vamos, es que se me ocurrió venir. No, el Señor envió. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo, en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas
o vacas para preparar comida a sus visitantes, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó delante para dársela a aquel que había llegado. Si ustedes recuerdan, hasta lo que llevo leído aquí, es cuando Natán fue y le dice a David, le platica toda una historia. Entonces David dice que él dijo, se enojó y dijo, ¿cómo es posible que haya pasado esto? ¿Cómo es posible? Y dice que David se enojó por lo que el profeta le estaba platicando. Pero al final, en el versículo 12, fíjate lo que dice. No, perdón, no es el 12, es el 7. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor, y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. Y les continúa diciendo. Pero ¿qué es lo que hace el profeta acá? Va con David, un hombre de autoridad, un hombre que es en ese tiempo era el rey, un hombre que lo que él decía se tenía que hacer. Pero hubo uno enviado por Dios que le dijo, hey David, mira, pasa esto, y eso eres tú. Y entonces David fue como que, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Porque de esta historia podemos predicar muchas cosas, pero lo que yo te quiero decir, que hay personas puestas en autoridad que aún necesitan conocer la palabra. Hay personas puestas en el gobierno que necesitan conocer de la palabra de Dios. Un día me senté con el presidente, se lo platiqué a Mayra, y tenía su Biblia ahí. Y me estaba preguntando unas cosas y yo volteaba a ver la Biblia. Y yo le dije, oye, Víctor, ¿y la has leído? Y me dijo, sí, la leo. Le digo, ¿y permites que lo que está en la Biblia lo vivas? Y ya, o sea, me dice, no, pues yo comparto de lo que está ahí y lo creo. No, pero lo vives. Es muy diferente creer lo que dice la Biblia a vivir lo que dice la Biblia. Y sentía, cuando yo le estaba diciendo, sentía que las piernas me temblaban. Porque yo dije, o sea, capaz de que dice, ¿saben qué? Mejor ya lo corro, lo liquido, a ver qué. Pero necesitamos ir con los líderes. Dejar de quejarnos de aquellos que han sido puestos como autoridades. Porque es fácil decir, no, es que no hace esto, es que no pavimenta, es que no. Pero lo más necesario en todo esto es que ellos conozcan del Señor. Porque al igual que nosotros, un día vamos a partir de esta tierra. Pero ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde vamos? Hay un celo de parte de Dios por las almas. Dios quisiera que todos estuviéramos un día en su presencia, pero nos ha dado una función, que es que nosotros le compartamos que hay salvación y vida eterna. La pregunta acá sería, ¿lo estamos haciendo? Estamos yendo aún con las autoridades y les estamos diciendo, Cristo te ama, Cristo tiene planes para ti, es necesario que lo recibas. ¿Se lo estamos diciendo? ¿O solamente estamos viviendo una vida como alimentándonos de la palabra pero sin compartirla a nadie más? Iglesia que estás hoy aquí, yo te digo, es necesario que proclames las buenas nuevas de salvación. Es necesario que tú vayas y les compartas. No importa quién sea, no importa cómo tú lo veas, no importa si es tu jefe donde tú trabajas, no importa quién sea, pero es necesario que un día tú le digas, necesitas aceptar a Cristo en tu corazón. Una vez fuimos ahí con los jóvenes en la campaña política, ahora se lo comentamos al pastor, con uno de los candidatos, ¿verdad? Que nos dijeron, no, miren, él les puede apoyar. Estábamos con lo de jóvenes y él tiene muchas cosas e ideas y muchas cosas, ¿verdad? Y un día le dije, fue por medio de Pedro, le dije, ok, nada más necesito decirle a los pastores,
Y le dijimos, ¿verdad? Y no, pues fuimos. Y ya la persona que nos atendió, no nos atendió el candidato, nos atendió otra persona. Pero nos dijo, mira, no, sí, él allá donde está, él conoce y esto, y bueno. Y yo le dije, entre la plática, porque ella me decía, no, a ella le gusta apoyar a las iglesias. Y yo le decía, ok, pero sabe una cosa, le decía yo, nos puede dar todo, pero si él no acepta a Jesús como su Señor, van a pasar presidentes y presidentes y presidentes, y por más buenas ideas que traigan, si no aceptan a Cristo como su Señor, esto va a seguir siendo igual. Porque para que haya un cambio, no necesitamos un hombre diferente, necesitamos que ese hombre conozca a Cristo. ¿Y cómo lo va a conocer? A través de ti y a través de mí. Cuando nosotros vayamos y le digamos, ¿sabes qué? Tú puedes llegar. Me acuerdo un día que Jorge me platicó, andaban aquí, yo digo, ese Jorge no se calla nada. Andaban aquí los diputados, creo que eran, cuando en una vez que él salió al rodante y jaló a uno de los que andaban ahí, y él empezó a compartir, y me acuerdo que él me dijo, que él les dijo que toda autoridad era puesta por Dios, y que si él no aceptaba a Cristo, que no iba a ser puesto como autoridad. Y él lo llevó a aceptar a Cristo. ¿Te acuerdas, brother? Uno que venía de por acá, Tampico Alto, algo así, ¿verdad? Y yo digo, o sea, esa es la realidad. Toda autoridad, y no es que si aceptas a Cristo vas a llegar a un cargo político, no es así, ¿va? Pero sí es la necesidad de que tengan a Cristo, porque para que haya cambios necesitamos que Cristo gobierne juntamente con ellos. Otro hombre que fue puesto e hizo su función, aunque al principio no lo quería hacer, fue Jonás. Ustedes recuerdan la historia de Jonás. Dios le habla nuevamente, Dios hablándole a un hombre, diciéndole, es necesario que vayas, es necesario que le digas a los de Nínive que se arrepientan. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás, en vez de ir, dice que Jonás se fue a otro lado. Jonás, miren, despreció el llamado que Dios le estaba haciendo. Hoy yo te quiero decir de parte de Dios, Dios te está haciendo un llamado para que seas un centinela, un llamado para que te afirmes, te mantengas ahora sí que velando y orando mientras otros duermen. Tú a lo mejor tienes que estar despierto, vigilante, a la expectativa, ver de dónde viene el enemigo, ver por dónde te pueden atacar y entonces ahí actuar. Jonás dice acá que Jonás no quiso, pero el Señor le volvió a hablar, y en el capítulo 3, versículo 1, dice, el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, yo no sé a ti cuántas veces se te ha dicho lo que tienes que hacer, pero acá yo creo que cada domingo se te exhorta para hacer algo, ya sea para hacer cambios, ya sea para amar a alguien, muchas maneras se nos ha exhortado acá arriba. René dijo una ocasión, una prédica, un cambio. Entonces cada prédica que escuchas tú acá es un cambio, es un cambio, es un cambio. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? No lo sé. Pero aquí a Jonás dice, el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que parecía recorrerla toda. Para poder recorrerla toda había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo el día diciendo a gran voz, dentro de 40 días Nínive será destruida. O sea, Jonás, un hombre que al principio dijo, no, yo no, ¿qué pensarían de Jonás? ¿Qué pensarían? A lo mejor muchas veces nos detiene el qué van a decir si yo les digo que necesitan a Cristo para hacer cambios. ¿Qué van a pensar de mí si yo un día voy con las personas y le digo, es que tú necesitas cambiar y el único que lo puede hacer es Cristo? Yo lo he dicho muchas veces, a mí me cuesta demasiado empezar a evangelizar a alguien.
Me cuesta demasiado, como no tienen una idea. Pero donde yo agarre la plática, dijera no, René o Jorge, no se me va vivo uno. Y no quiero decir, o sea, que lo va a aceptar, no, pero sí le comparto. Por lo menos le digo, ¿sabes qué, brother? Necesitas, ¿verdad? Entonces, pero sí me cuesta cómo iniciarle. Yo necesito platicar y que él empiece a decirme sus necesidades para entonces yo poderlo decir. Y ayer que nos dijeron del taller, bueno, cuando nos dijeron del taller que nos tocaba dar ayer, hablaba acerca de evangelizar, ¿verdad? Y yo decía, o sea, le tengo que enseñar a los jóvenes cómo evangelizar, y a mí me cuesta, pero tuve que leer, tuve que ver cómo se puede hacer para evangelizar, ¿verdad? Y no te voy a hablar acerca del evangelismo, pero sí te quiero decir, es una responsabilidad lo que tú estás haciendo. Jonás dice que él entró diciendo dentro de 40 días Nínive será destruida. Verso 5, los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé de comer ni de beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con toda su fuerza. Dejen cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de su parecer. Y continúa hablando, ¿verdad? Pero si tú ves a Jonás capítulo 1, un hombre que no quiso hacerlo. Un hombre que dijo, ay no, mejor yo me voy, si Nínive está a la derecha, yo mejor me voy para la izquierda. ¿Y por qué? A lo mejor por lo que te decía, a lo mejor Jonás pensaba en qué va a decir el pueblo. O sea, no es como ahora que tienes un celular y compartes una imagen, Cristo te ama y bla, bla, bla. No, él tenía que ir por el pueblo donde habría de todo, por las calles, donde a lo mejor estaban los drogadictos, los alcohólicos, los divorciados, los enfermos, los paralíticos. Ahí tenía que pasar Jonás gritando, arrepiéntanse porque en 40 días... Y ahí tenía que pasar Jonás. Entonces su temor, yo considero, era que le fueran a decir algo, era que le fueran a responder. Y no sé si tú por temor a que te digan algo, a que no te crean, a que te vayan a ofender tal vez, te has quedado callado. Pues hoy te quiero decir algo: no calles, por amor a Cristo, no calles. Desde hace más de 2000 años la Biblia dice que la venida del Señor Jesús es pronta. Pronto regresará el Señor. Y muchos dicen, ya han pasado 2000 años y no se ha cumplido. Y yo digo al revés, pues si en 2000 años no se ha cumplido, entonces quiere decir que nos queda menos tiempo. Tú y yo no sabemos si va a ser mañana, si va a ser pasado, si va a ser dentro de otros 2000 años. No lo sabemos. Lo que yo considero, siendo y viendo las escrituras, es que nos queda menos tiempo. Esto es como un reloj de arena. Han pasado 2000 años, pero el tiempo se ha ido acortando. Entonces la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad, tal vez tienes un hermano que no conoce del Señor, tal vez tienes un primo, un pariente, un amigo que no conoce del Señor. Es necesario que le compartas de Cristo. Es necesario que lo traigas a su presencia. Es necesario, iglesia. No nos conformemos con que ya estamos nosotros aquí. No nos conformemos con decir, bueno, pues ya yo lo logré, estoy en el camino del Señor, el Señor me sacó de las drogas, del alcohol, de esto, de lo... No, ahora tenemos una responsabilidad. Maduremos,
como decía el pastor, no nos quedemos verdes, porque muchas veces queremos seguir creciendo donde como las ovejitas, ¿va? Bendíceme, dame y todo todo para mí. No, necesitamos empezar a crecer donde haya una responsabilidad. De hecho, entre los puntos que dio el pastor hoy fue una responsabilidad. El ser maduros tiene que ver con ser responsables. Un mango maduro es delicia para el que se lo come. Una ciruela es delicia hasta para el que se toma un vasito con agua. Yo le decía a Mayra en el encuentro, miren, en el rancho Emanuel había mangos a llenar, ¿va, pastor? Demasiados mangos. Y muchos, cuando el dueño llegó y dijo, lleven mangos los que quieran llevar. Mire, yo veía cómo pasaban con cajas, bolsas y de todo, un montón de mangos. Y veía hacia los árboles y un montón todavía de mangos. Pero ¿saben algo? Esos mangos fueron delicia para los que alcanzamos. Yo me comí 2 mangos allá. 2 nomás porque luego me mancho. Soy malísimo, me gustan mucho los mangos, pero soy malísimo para comer mangos. Pero tomamos agüita de mango también. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Deja que alguien más se deleite con lo que Dios te ha dado. Esa es la responsabilidad de un centinela. Esa es la responsabilidad, que cuando tú vayas. Ayer alguien me hizo una pregunta allá en Tampico. Me dijo, exhortar ¿es lo mismo que juzgar? Y yo le dije, no es lo mismo, es completamente lo contrario. Lo único es que cuando tú confrontas a una persona, cuando tú le dices, mira, es necesario que dejes de hacer, la persona se siente juzgada, pero es por el corazón de la otra persona. Pero muchos piensan que cuando tú vas y les compartes o les dices, es necesario que dejes el alcohol, por ejemplo, piensan que tú lo estás juzgando de alcohólico. No, tú no lo estás juzgando, tú estás haciendo tu tarea, que es hablarle. Bueno, también le decía a esta persona, exhorta con amor, porque también tiene que ver cómo hagas la exhortación. Si tú vas y le exhortas y le vas a decir, es que tienes que dejar de tomar porque si no te vas a ir al infierno, aguas con cómo lo estamos haciendo, ¿no? Nosotros tenemos que hacerlo con amor, porque hay personas que en vez de regresar a los brazos de papá, por el hecho de que tú ya lo estás condenando, prefieren seguirle como están. Así que nuestra responsabilidad es esta. Hay una historia que a mí me gusta mucho y que se nos ha predicado ya muchas veces. Mateo, que viene en el libro de Mateo, capítulo 25. Libro de Mateo, capítulo 25. Pero antes, mira, déjalo por ahí, pero ve a Isaías 21 del 5 al 10. Y aquí habla acerca de la importancia que tenemos como centinelas. Dice Isaías capítulo 21, dice, profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevalecía y el destructor destruye. Sube, oh Elam, Sitía, oh Medía, todo su gemido hice cesar. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustia se apoderaron de mí, como angustia de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Dice, ponen la mesa, extiendan tapices
coman y beban, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Ok, me equivoqué, es del 5, Isaías del 5 en adelante. Permítanme tantito. Isaías 21. Porque el Señor me ha dicho, en Dios habla hoy, porque el Señor, no, el 5, la mesa ya está puesta, tendidas las alfombras, el banquete ha comenzado. De pie, capitanes, y lo vuelvo a decir, de pie, capitanes, saquen brillo a los escudos, porque el Señor me ha dicho, ve y coloca un centinela que dé aviso de todo cuanto vea. Si ve carros tirados por parejas de caballos o gente montada en asnos o camellos, que mire con mucha atención. Y el que vigilaba gritó, en mi puesto, Señor, permanezco todo el día y noche tras noche me mantengo vigilante. Fíjate lo que hace esto. Dice, la mesa está puesta, dice, ya está todo listo, pero dice, los centinelas atentos. Y contesta ya uno, Señor, en mi puesto estoy. Señor, yo aquí estoy firme. Fíjate qué tan firme estaba, que acá abajo había uno diciendo, ya está todo puesto. Y aquel estaba pilas, ¿va? Porque él dijo, a ver, los centinelas. Y él fue el primero que dijo, sí, listo, firme. Firme, dijo él. Entonces, la responsabilidad de nosotros tiene que ver con estar firmes en lo que creemos, firmes en lo que compartimos, firmes en aquel a quien adoramos. Esa es nuestra responsabilidad. Este hombre, y dice, y el que vigilaba gritó, en mi puesto, Señor, permanezco todo el día y noche tras noche me mantengo vigilante. Y veo venir un carro y empieza él a decir lo que veía. Empieza él a decir, miren, allá está este, allá está este. Pero él estaba firme. Yo te pregunto, iglesia, ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿O eres de los que te vas de este lugar y te vas creyendo que nada pasa allá afuera? Yo le decía a mi mamá, cuando un día antes de que mi abuelita falleciera, yo le decía, yo llegué ahí y le dije, mamá, porque estaban pasando nada más mis tías a la casa antes de que se la llevaran a Tampico. Yo le dije, mamá, es necesario que le compartas la palabra. Y me dijo, hijo, ya se lo compartí, ya la llevé al Señor. Es necesario que se afirme. Y mi mamá se volvió a meter y la llevó al Señor. Porque es necesario. Porque es necesario. Porque es mi abuelita y yo anhelo un día, si el Dios me da memoria estando en su presencia, porque la Biblia dice que nos vamos a olvidar de todo, nos vamos a enfocar solamente en su presencia. Pero yo anhelo un día poder, así como sé que y estoy seguro que voy a poder ver a mi papá en el cielo, así poder un día ver a mi abuelita y ver a toda mi familia. Ese es el anhelo que yo tengo. Pero tengo una responsabilidad, que es compartir, que es hablarles, que es decirles. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Yo te dije cuando inicié que te traía una palabra que te iba a retar. Una palabra que yo la fui aplazando una semana, otra semana, cuando me decían que iba a compartir. Y yo la iba aplazando, porque yo no sabía cuándo iba a ser el momento. Y ahorita les comparto que estoy acá arriba sabiendo que iba a predicar hace ratito, cuando se terminó la primera reunión. Y cuando el pastor me dijo, yo no me puse nervioso porque yo sabía que era el momento de esta palabra. Porque hoy el pastor habló de los maduros. Y si somos maduros vamos a entender nuestra responsabilidad. Vamos a entender que es una responsabilidad. El compartir la palabra no es si quiero o no quiero. Es nuestro mandamiento. Es lo que Dios nos pide, es lo que Dios demanda. ¿Es bonito ser salvo? Sí, es bonito. ¿Es bonito tener dones? Sí, es muy bonito. ¿Es bonito gozarnos en la presencia? Sí, es muy bonito. Pero ¿saben qué es más bonito? Cuando tú vas con alguien, le compartes y esa persona se arrepiente.
Eso es lo más maravilloso. Eso es algo especial. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay uno más para Cristo, que hay uno más. Yo no tengo temor, yo lo he dicho en muchas ocasiones, ¿verdad?, de que alguien más se levante. Yo no tengo temor de un día decirle a alguien que toque el bajo: necesitas estar en la presencia de Dios, y que ese día, un día que llegue, Él me desplace a mí. Porque para mí lo más importante no es tocar el bajo o que otra persona lo toque, es que otra persona se salve. Eso es lo más importante. Te decía Mateo 25, ahora sí, vamos ahí. Mateo 25 habla acerca de las 10 vírgenes. Y no lo voy a leer, ¿va?, porque pues creo que ya no lo sabemos y por cuestión de tiempo. Pero habla de 10 mujeres esperando a su novio, esperando al amado. Pero dice que 5 de ellas estaban pilas, estaban atentas, estaban conscientes de lo que se venía. Pero otras 5, dice, mientras las 5 otras estaban, que se conocen como las 5 prudentes y las 5 imprudentes, insensatas, dice que mientras las insensatas estaban dormidas, las prudentes estaban atentas. Y veían que el aceite se iba agotando, yo creo, y le ponían más aceite. Y veían y entonces dice que cuando el novio regresa, el amado regresa, entonces dice que las insensatas le dijeron a las prudentes: hey, denos de su aceite, necesitamos. Pero ya era muy tarde. Yo esta enseñanza la he entendido de muchas maneras, pero hoy de la manera que te la quiero compartir es: tú tienes un aceite dado por Dios. Tú tienes la presencia misma de Dios puesta en tu vida. Y hay personas que son insensatas todavía. No esperemos a que el amado venga para que esas personas quieran de lo que tú tienes, porque ciertamente dice que cuando Él venga, por más que el pecador se quiera arrepentir, mira, la oportunidad es hoy. Y yo lo digo de la siguiente manera: la oportunidad para el que peca es hoy, la responsabilidad para el que lo va a llevar a Cristo es nuestra. La oportunidad para que el que peca se arrepienta es hoy, la responsabilidad para que nosotros le compartamos es nuestra. No esperemos que alguien más se levante, no esperemos que vaya alguien más cuando tú lo puedes hacer. Pero tú, ¿cómo eres? ¿Como las vírgenes insensatas o como las vírgenes prudentes? Como las vírgenes que constantemente se están llenando de la presencia de Dios para compartirlo. No cuando sea demasiado tarde. No esperes cuando se vea abrir entre las nubes y veamos bajar al Señor para ir con el familiar y decirle: hey, primo, es necesario, hey, ahí vamos a querer darles. Ya no va a ser el tiempo es hoy. El tiempo es ahorita, porque cuando los cielos se abran ya no va a haber oportunidad, ya no la va a haber, y nos va a doler a lo mejor que el Señor nos levante. Si eso pasa, que yo anhelo que eso pase, que el Señor nos levante y ver que allá nuestro familiar se está quedando, y ver que estamos esperando como que quiere y no se levanta. Pero la responsabilidad es mía y es tuya de hoy poderles compartir, de hoy poderles decir: mira, es necesario. La responsabilidad es nuestra. No desechemos lo que Dios nos ha dado. Dios ciertamente dice la Biblia que fuimos creados para gloria y honra de su nombre. Pero no fuimos creados únicamente para estar acá adorando. Lo voy a volver a repetir. Fuimos creados para llevar el evangelio. Hoy en día se escuchan muchas noticias. A mí me sorprende ver, me mandan videos. Yo le he dicho a Mayra
una persona me manda videos, pero todos son como, esto es lo que va a pasar y el mundo se está condenando y esto es y el mundo y tal presidente es de la nueva era y yo créanme, se lo he dicho a Mayra, yo no los abro. No los abro no porque no quiera saber, no porque no quiera conocer, pero yo digo, si así como mandamos esos videos condenando o que hay pastores hermanos en Cristo que condenan, yo prefiero y le digo a Mayra, ¿por qué no compartir un video donde dice que te puedes arrepentir, que aún tienes la oportunidad? O sea, ¿por qué no mejor decirle a la gente, ¿sabes qué? Es necesario que vengas a Cristo. ¿Por qué mejor evitar todos esos videos? A mí me sorprende ver en YouTube cuántos videos hay de eso, de que es que lo que va a pasar y es que va a haber esto y va a haber, y la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, va a haber guerras, rumores de guerras, pestes y hambrunas y muchas cosas. Y yo no sé si no nos damos cuenta que están pasando. Entonces, ¿para qué hacer otro video o un video diciendo todo eso? ¿Y por qué no mejor hacer un video, que fue lo que le hablábamos ayer a los muchachos? Hacer un video pudiéndole decir a los demás que tienen esperanza en Cristo, que la tienen, porque la tenemos. En Cristo tenemos esperanza. Pero necesitamos, iglesia, necesitamos levantarnos. Necesitamos ir, no importando con quién, no importando si es persona de autoridad, no importando si es tu vecino con el que te has peleado, no importando si es quien sea, porque la misma necesidad que tú tienes es la misma necesidad que ellos tienen. Lo he compartido otras ocasiones y hoy te lo voy a repetir. El día que yo conocí del Señor, yo siempre dije que yo no tenía la necesidad, porque no tomaba, no fumaba, no me drogaba, estaba con Mayra, que en ese tiempo no era mi esposa, teníamos a Camila. Yo dije, mi vida está bien, tenía trabajo, mi vida está bien, ¿para qué? Pero el día que yo conocí de Cristo, yo entendí que la necesidad del alcohólico, del drogadicto, del que tiene problemas en el matrimonio, del que tiene problemas con los hijos, del que tiene problemas económicos, de la necesidad de todas estas personas, de los que están en la cueva de Adulam, no es el alcohol, no es la droga, no es su problema. La necesidad es de tener a Cristo en su corazón. Porque cuando yo conocí de Cristo, y yo lo he compartido, insisto, yo lloraba porque yo decía, lo que están hablando allá enfrente, lo que están diciendo, para mí todos los que se paraban enfrente eran pastores, ¿va? No sabía que los líderes también compartían, pero yo decía, todo lo que están hablando los pastores, yo no lo estoy viviendo. El que decía que era bueno, en ese momento se despedazaba y algo Dios iba rompiendo en mí. Dios ocupó un centinela para decirme, necesitas ir, necesitas conocer. Y cuando yo conocí, para mí la vida cambió. Y yo hoy te quiero decir, iglesia amada, alguien fue un centinela para ti. Alguien habló, alguien te dijo, necesitas. Alguien. Ahora yo te digo algo. Ahora tú necesitas ser centinela para alguien más. Ananías fue un centinela para Pablo. Ananías fue, oró, y las escamas de Pablo se cayeron. Y Pablo revolucionó el evangelismo. El mayor evangelista que yo conozco es Pablo. Por todos lados anduvo predicando, necesitó de un centinela. ¿Tú qué sabes si cuando vayas y le compartas a alguien, esta persona un día, por amor a que tú le compartiste, va con aquel al que tú le has compartido y no ha querido? A lo mejor tu papá, tu mamá no está aquí,
y no le has querido compartir a alguien más porque dices, primero mi papá. Pero tú qué sabes si tu papá llega porque tú un día le compartiste al vecino y el vecino le compartió a tu papá. No te calles. Yo a la primera persona que invité al encuentro después de haber regresado del encuentro fue a Mayra. Y Mayra no quiso ir en el que siguió o algo así. Y después Mayra fue y parecía que no había pasado nada en ella. Y yo le decía, Mayra vuelve a ir, Mayra vuelve a ir, Mayra vuelve a ir. Y Mayra volvió a ir. Y yo la vi completamente cambiada. Pero mi error al principio era, yo hasta que vaya Mayra no le voy a invitar a alguien más. Porque yo decía, primero necesitamos nosotros. Yo lo entendí desde que regresé del encuentro, que necesitábamos nosotros como familia estar bien para poder invitar a alguien así. Pero si hoy esperamos estar bien para compartirle a alguien, entonces nos vamos a tardar toda la vida. No esperes estar bien. Tú haz lo que Dios te ha llamado a hacer, que es compartir su palabra. Yo quiero pedirte que te pongas de pie, pero espérame, únicamente si tú estás dispuesto a irte de este lugar diciéndole a Dios, yo quiero ser un centinela. Puedes confiar en mí. Yo soy el que voy a ir, voy a anunciar, voy a estar atento, voy a estar despierto. Si tú eres ese, ponte de pie. En el encuentro hay una de las prédicas que se llama Pescador de Hombres. Y se nos da un papelito. Y en ese papelito nos piden que anotemos por lo menos 5 personas. Y yo recuerdo que cuando yo anoté mis 5 personas, entre las que iba Mayra, claro, anoté a mis cuñadas, hermanas de Mayra, pero yo no las invitaba. O sea, yo las anoté ahí, pero no les hacía la invitación. Hoy yo puedo decir que les he dicho que necesitan. No han venido, no han conocido. Bueno, sí, porque sí conocen. Sí les hemos acercado, sí, poco a poco ahí va. No están firmes tal vez todavía, pero yo al principio no cumplí con lo que había anotado en ese papelito. Todos los que estamos aquí, que hemos ido a un encuentro, anotamos a alguien en un papelito. Tal vez vamos a empezar siendo centinelas para esas personas. Si tú no lo has hecho, si tú no le has hablado a alguien de los que anotaste, mira, hoy es el día. Hoy es el día. Así que yo quiero orar. Yo quiero orar pidiéndole a Dios que sea Él, que no sea un llamado de hombre. Porque muchas veces vamos y hemos salido a las calles cuando nos han dicho, viene el movimiento de One World y vamos a compartir. Pero este llamado es mayor. Este llamado es de parte de Dios. Este llamado es el que hoy te quiere exhortar a ti para que vayas, para que le digas. Tal vez no eres un predicador y no necesitas ser un predicador para decirle a alguien más, necesitas de Cristo. Necesitas un hombre, necesitas ser un hombre o una mujer la cual testifique con su propia vida. Eso es lo que necesitamos solamente. Así que si tú eres uno de estos llamado a ser centinela, yo quiero que empieces a orar a Dios y le empieces a decir, Señor, puedes confiar en mí. Vamos, levanta tu voz y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy porque anhelo ser un centinela. Anhelo ser aquel que anuncie a los 4 vientos, que anuncie al norte, al sur, al este y al oeste, que es necesario que vengan al conocimiento de tu palabra. Señor, estamos aquí, Padre, porque tú nos has llamado y para este tiempo nos has traído a tu presencia. Para este tiempo, Señor, tú nos has llamado para compartir las buenas nuevas de salvación, para hablarle a aquellos que se han perdido, para hablarle a aquellos que tienen necesidad de ti, Señor.
necesidad de estar pegados a tu presencia, necesidad de habitar bajo tu abrigo, bajo tu cobertura. Espíritu Santo, llévanos al necesitado, llévanos a aquel que necesita oír tu palabra, que necesita, Señor, que su vida sea cambiada, pero cambiada por ti. Nosotros no podemos, pero tú sí lo puedes hacer. Pero hoy, Señor, nosotros queremos ser portadores de tu palabra, portadores de tu presencia, Señor. Llévanos donde hay necesidad, llévanos, Señor, donde hay obscuridad. No importa que nos critiquen, no importa que digan por qué la iglesia se mete en medio de la oscuridad, pero ahí queremos ser luz. Ahí donde pareciera que nada brilla, ahí queremos brillar como hijos tuyos. Señor, tu palabra dice que tú nos has sacado de lo vil, pero ocupaste a alguien que me dijera que era necesario ir a un encuentro contigo, no un encuentro con el hombre, un encuentro contigo. Oh, llévame, Señor, a aquellos que necesitan tener un encuentro contigo. Padre, que se vuelva un pesar dentro de la iglesia, que se vuelva una necesidad el hablar tu palabra, el compartir tu palabra. Señor, llévanos a aquellos, Señor, que necesitan conocerte, Señor. En el nombre de Jesús queremos proclamar tu palabra. Y si un día, Señor, como Jonás, nos vamos para otro lado, atráenos una vez más. Queremos, Señor, ser hombres como Nehemías, que se dolía cuando sus hermanos se perdían, que se dolían por aquellos que estaban siendo destruidos. Así igual queremos nosotros, Dios. Queremos tener un dolor por las almas, un pesar por las almas. Señor, hay familia que se ha estado perdiendo, pero hoy quiero ser yo quien les comparta. Hoy quiero ser yo. Espíritu Santo, llévame a mí. Llévame con los jóvenes. Llévame con los jóvenes, con el drogadicto, con el alcohólico. Ahí llévame, Señor, que yo les quiero hablar. No quiero juzgarlos. No quiero juzgarlos, Dios, porque si yo los juzgara, juicio contra mí traía. Quiero compartirles de ti, Señor. Espíritu Santo, levanta de los que estamos aquí, Señor, los que han de compartir en las calles, los que han de compartir en el campo, en medio de la ciudad. Aquí estamos, Señor. No necesitas buscar en otro lugar. Aquí estamos los que vamos a ir. Quiero terminar con esto, iglesia. Salmo 130, verso 5 dice: con toda mi alma espero al Señor. Con toda mi alma espero al Señor y confío en su palabra. Yo espero al Señor más que los centinelas a la mañana. Así como los centinelas esperan a la mañana, espera tú, oh Israel, al Señor, pues en Él hay amor y completa libertad. Y te lo vuelvo a repetir. Así como los centinelas esperan a la mañana, espera tú, Iglesia Emmanuel, al Señor, pues en Él hay amor y completa libertad. Los centinelas esperan firmes. Los centinelas, aun cuando pareciera que están cansados, cuando pareciera que no dan más, esperan en el Señor. Espera en el Señor. Espera en el Señor. ¿Has esperado
Has esperado por tu familia y pareciera que no van a llegar, pero espera en el Señor, porque en Él hay amor y hay libertad para los tuyos. Hay libertad para los tuyos, así que espera en el Señor como esperan los centinelas.